Ya en diálogo con el concejal, el doctor Gonzalo del Cerro. Bienvenido, Gonzalo. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya un habitué de nuestro programa. Tenemos que hacer una columna de salud directamente. ¿Cómo no? A mí me encantaría, estaría muy bueno. Es tan importante para la gente, así que... No hay salud, no hay nada, no hay nada. Gonzalo. Amor, salud y trabajo. Sí, bueno, pero Así sin decía. salud no hay ni amor ni trabajo, olvídate. Bueno, por eso digo. Bueno, indudablemente el tema que primero tenemos que charlar es el CIES. Ha hecho concejal unas gestiones importantes y fueron las autoridades de la Secretaría de Salud al Consejo. Así es. ¿Qué pasó en la reunión? Bueno, la reunión fue, por supuesto, informativa, donde tomamos cuenta de cuáles podían ser las causas de ese desgraciado accidente que ocurrió hace unas semanas atrás. Y la marcha del sumario, aunque no pudimos tener acceso a la marcha del sumario porque es secreto, pero bueno, de acuerdo a las informaciones un poco extraoficiales que nos dieron a los funcionarios de la Secretaría, todo indicaría que fue un error técnico de los sistemas informáticos en la recepción de las llamadas. E inmediatamente detectado eso, empezaron a funcionar de nuevo bien los sistemas y hasta el día de hoy no se ha vuelto a producir ningún tipo de inconveniente. Así que fue un desgraciado accidente, aparentemente, insisto, dada la importancia de que tienen la vida, por tenemos favor. que ser cautos, ¿no es cierto? Cautos en atribuir responsabilidades, cautos en cómo manejamos la información, cautos para que la población no crea que está desprotegida. Hay que entender de que el CIES es un servicio extraordinario que cubre 30.000 llamadas por año. Son 3.000, más de 3.000 acciones mensuales. Sí, hay estadísticas de todo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, aunque sea extraordinario, ha tenido un fracaso y ese fracaso, lógicamente que no se puede justificar. Hay que encontrarle explicaciones y hay que modificar las causas que provocaron eso. Nadie va a justificar esto. La muerte no es justificable, No, bueno, pues, pero sí es reparable como para que las cosas no se vuelvan a repetir. Y en ese sentido es que trabajamos y en ese sentido es que nos comprometemos a trabajar en la ciudad para que, bueno, haya otro sistema alternativo. Había uno oficial, había un sistema de contingencia, como para que haya dos sistemas de contingencia, así el error es mucho más difícil que se produzca, ¿no? Has dicho una palabra que yo siempre la digo. Acá una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Así es. Es decir, en cualquiera de los casos hay responsables no culpables. Así es. Eso es Sí, muy importante, bueno, por eso es muy quiero importante, porque eso hace a un problema ético a un problema moral. El problema ético sería yo no hice lo que corresponde. El problema moral hice algo malo. Claro, Entonces esa diferencia es muy significativa, tanto para los que hacen como para los que hablan, porque también también se hace mal hablando. Yo el otro día, a raíz de esto, decía honestamente, vos sabés que yo me hago cargo de lo que digo que no se corte el hilo por lo más fino, no obstante, acá hay responsables no culpables. Así es. Que son dos cosas absolutamente diferentes. Sí, este es un sistema que estaba en garantías todavía, el sistema informático, y es un sistema que incluso tiene, lógicamente, algunas empresas que son las encargadas de su mantenimiento. Así que, bueno, tendremos que ver qué es lo que pasa con las garantías y qué es lo que pasa con las reparaciones, si se hicieron en tiempo y forma y bien. Claro, También. porque uno que dice, el empleado no me atendió, no estaban durmiendo, decir, es muy bueno aclarar esto, que son equipos que tienen una empresa responsable. Sí, estaban en garantía todavía. Ahora, ese equipo mire lo nuevo que sería, que estaban en garantía todavía, el equipo principal. Supongamos que, Dios no quiera, alguien tiene un accidente en la vía pública. Así es. Yo, por ejemplo, las voy a nombrar, esto no es publicidad, ni nos pagan, ni nada. Yo, por ejemplo, en la desesperación, me acuerdo el número de ECO o de emergencia 351111, ¿puedo llamarlas? Mire, hay algunas empresas con las cuales ya la Secretaría de Salud Pública tiene contratos y otras que no tiene contratos. En la ciudad de Rosario hay 6 o 7 sistemas de emergencias privados, son toda la mayoría chiquitos en relación con el CIES, y hay algunos que tienen acuerdos con el CIES
en el sentido de que cuando hay una situación de demanda superada, ya sea del CIES, el CIES está superado, o ese sistema, supongamos el 351111 está superado, en ese momento se pueden hacer llamadas de emergencia y funcionan mancomunadamente. Bien. Supongamos un gran accidente, 40 o 50 o 100 accidentados en un accidente gravísimo. En ese caso, cuando fue funcionan el humo en Baigorria, ¿te acordás? Como el humo en Baigorria. Ahí hay acuerdos como para funcionar mancomunadamente, tanto desde el sector privado hacia el sector público como al revés, el sector público al sector privado. Eso estamos avanzando y vamos a avanzar más. ¿Podríamos tener el listado de las empresas en unos días? Así le damos, porque no es publicidad, sino es darle un servicio a la gente para que recuerde que en caso de accidente, además Lo que ocurre es que cuando esto está desbordado, es una decisión que se toma, lo toman los médicos que están a cargo de la distribución del servicio. No es una cuestión que pueda tomar cada ciudadano la decisión de llamar a uno u otro. Eso no hay un acuerdo de ese tipo. Entre el sector público y privado que sea indiferente llamar a uno u otro. Yo creo que el CIES tiene una estructura que no puede tener ningún sector privado, en el sentido del número de ambulancias, la distribución estratégica, algunos otros servicios complementarios que tiene el CIES que lo hacen que sea mucho más amplia la cobertura que brinda que la que brinda cualquier sector privado. No nos olvidemos que el CIES tiene 11 ambulancias de emergencia distribuidas en Rosario, que tiene 2 motos de urgencia, que tiene un sistema de monitoreo permanente de dónde hay camas libres, dónde se pueden llevar a los enfermos en caso de accidentes, un montón de cuestiones que no pueden tener los otros efectores por su tamaño y por su especialización y su dedicación a clientelas más reducidas. Hay que aclarar una cosa, todo esto no quiere decir que el CIES sea perfecto, lo que estoy diciendo no quiere decir que el CIES sea una maravilla. Yo creo que hay que seguir trabajando para tenerlo mejor, claro. Y que en eso tenemos que comprometernos, que cuando lleguen los presupuestos hay que votar los presupuestos, que si hay que dar un aumento, hay que dar un aumento, si hay que hacer inversiones, hay que hacer inversiones, porque uno lee que esto del sector privado. El concejal Boazo propone que desde el 97, bueno, yo le puedo decir que ahora hay algunos acuerdos. En el 97 no estaba yo de concejal, pero ahora hay acuerdos que ya están establecidos y hay conversaciones en marcha para ser ampliados. Ernesto, un ciudadano de Rosario, pregunta: ¿por qué en la estación terminal presta servicio ECO y no presta servicio el CIES? El CIES presta servicio desde afuera. Todo lo que es el exterior empieza a estar a cargo de la municipalidad. Por contrato, adentro y por un contrato que ya está establecido, no le sé contestar al ciudadano con precisión, claro. Es un servicio contratado. Tal vez porque la estación de ómnibus tiene muchos servicios que no son tan públicos, sino que son privados, como todas las empresas que prestan servicios ahí, bares, en fin, es una institución compleja. Entonces seguramente se buscó esa manera para evitar una situación permanente de que se transforme eso en un lugar de atención médica. Por eso no hay un servicio médico permanente ahí, porque si no se transforma poco a poco en un servicio permanente eso. Gonzalo, ¿vamos a hablar de política? ¿Cómo no? Hoy en nuestro diario de mayor tirada de la ciudad, Barletta le da duro y parejo a Mauricio Macri, hablando de que él se quedó o él añora las privatizaciones de los 90. ¿Cómo está el radicalismo? ¿En el país, en la provincia, en la ciudad? A ver, el radicalismo. A nivel de ideas seguimos estando muy bien. Lógicamente que, por ejemplo, el hecho de cómo votamos con YPF demuestra que somos consecuentes con nuestras formas de pensar y que los pensamientos acerca del país no cambian como algunas circunstancias, como otros partidos que cambian según las circunstancias. El radicalismo sigue firme, cree que algunas cosas no cambian tan fácilmente. Eso nos puede traer algunas situaciones que algunos dicen, y bueno, pueden apoyar a esta privatización de los Kirchner. No es de los Kirchner, no es de los Kirchner. En todo caso, los Kirchner pueden mentir con respecto a algunas cosas, como que con esto vamos a conseguir el autoabastecimiento, cuando YPF solamente abastece el 30% del mercado y vamos a ser el dueño del 51% de ese 30%, de manera tal de que
hablar de esas maneras son mentiras. El radicalismo, desde el punto de vista... En la época del doctor Alfonsín fue la única vez que hubo autoabastecimiento. Hubo 3 o 4 momentos históricos que hubo autoabastecimiento, pero hubo algunos partidos como el radicalismo que siempre mantuvieron la idea de que YPF era una posición estratégica que no se debía abandonar, y no se abandonó nunca durante los gobiernos radicales. Es decir, el radicalismo a nivel de convicciones, a nivel de ideas, a nivel de cómo debe ser la república, a nivel de qué hay que hacer con la república, qué hay que hacer con la ley, qué hay que hacer con la constitución, está muy bien y está muy firme. Con respecto a Macri, esto que dice el doctor Barletta, bueno, no me extraña que lo diga, es una posición... Siempre hemos tenido diferencias muy grandes con Macri desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de cómo entendemos la sociedad, de cómo entendemos no solamente la economía, cómo entendemos la sociedad. Así que no están más que reafirmando algunas posiciones históricas del radicalismo. En todo caso, lo que no tenemos ninguna duda que el que tendría que cambiar y acercarse a posiciones más socialdemócratas, dado el impacto tremendamente negativo que significó el neoliberalismo en el país, en las manos del Partido Justicialista, cuando el Partido Justicialista estableció el neoliberalismo en el país, de la mano de Carlos Menem, en una posición oportunista y abandonando todas las consignas por el cual el pueblo lo había votado. De manera tal de que nosotros estamos bien en eso, en esa convicción y en mostrarle al país, de que no se cambia por unos pocos pesos, no se cambia por unas pocas cosas, es decir, que pueden cambiar algunos que estén muy mal y Dios nos ayude a ayudarlos. Ahora te hago esta pregunta, a ver, te voy a trampear. Si el radicalismo está lejos de los criterios o de Macri, ¿por qué acá parte del radicalismo vota igual que el PRO? El radicalismo tuvo un ala que siempre fue un poco, digamos, conservadora, si se quiere decir, y mucho antes de que aparezca esto que se llama PRO. El radicalismo siempre dentro de su seno, hay algún sector que es más conservador, que en determinado momento se lo identificó con el alvearismo, en otro momento con el balvinismo, y en este momento también se lo distingue con algunos sectores conservadores o más de derechas, como se dicen en las cuestiones que pueden estar involucrados, Aguad, que es un diputado de Córdoba, algunos otros que tienen posiciones más cercanas. Córdoba radical, pero radical. Pero en Córdoba siempre hubo un radicalismo, ¿no es cierto?, muy firme y muy popular, ¿no es cierto?, que siempre fue el que gobernó esa provincia y que la gobernó incluso en las épocas de Perón, de manera tal de que estamos tranquilos en ese aspecto, no nos vamos a confundir. Yo siempre recuerdo esto, le digo a la audiencia y a mis hijos, a la vida. La mamá de Eva Perón era radical. Pero bueno, mire, en todas las familias, en la década del 50 había peronistas y radicales. En mi familia mismo lo sabía. Uno escuchaba los dos discursos, era difícil separarse en algunas cosas en aquel momento, irigoyenismo y peronismo, y no nos olvidemos que el primer vicepresidente Perón, Hortensio Quijano, era un hombre del irigoyenismo, de manera tal de que, y lo que la matriz ideológica de muchas cuestiones del peronismo eran de Forja, de Arturo Jaureche, Scalabrini y Ortiz, y Forja quería decir Federación Obrera Radical de la Joven Argentina. Ese era lo que quería decir la palabra Forja. Gonzalo, tenemos un llamado telefónico, pero a mí, vos estás hablando de Forja, estamos hablando de política, del nacimiento de los partidos políticos. Yo te invito la semana que viene que hablemos de todo esto, de Forja, del nacimiento del radicalismo, de Alem, de Irigoyen. ¿Cómo no? Y ver cómo todavía algunas de esas cuestiones siguen vigentes, ¿no? Es decir, lo que más preocupa es la deshistorización. Es decir, el problema es los jóvenes que creen que todo amaneció hace 20 días, lo va a llevar a graves errores. Yo creo que si vengo a hablar por eso es para evitar estos errores de la falta de historia en el análisis político. Acá un oyente, yo te agradezco y la semana que viene seguimos. ¿Cómo no? Hablando Con mucho de política. Gusto. Hay que apoyar lo que es bueno, no le entiendo la letra, Sauro, lo que es bueno para el país, sea del partido que sea. No, así es, siempre hay un lema que dice que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, pero no siempre es así, desgraciadamente.
Bueno, agradecemos al concejal. Yo me despido también, hasta el jueves. Bien, María Luján. Mañana me dijeron que usted va a ser la reemplazable de Hugo Acuesto aquí en el micrófono. Porque Hugo Acuesto va a estar allá en el Salón Blanco de la Municipalidad de Esperanza porque se lanza la Feria de las Colonias 2002. Así bueno, mañana vamos a estar. Ya te agradezco gracias, no, por favor. Antes del derecho. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.